Está, se está grabando la clase. Entonces, como ve usted, aquí hay pues una zona completamente boscosa. Ya. Ya. Y entonces aquí le vamos a complicar un poco al caso. Entonces tenemos un pueblo y tenemos un bosque sobre el pueblo. Pero como nada es sencillo ni nada es simple, vamos a complicarle un poco al caso. Resulta que eh, vamos a, vamos a pensar que, y vamos a suponer que eh, digamos, en la zona suroccidental del pueblo y en la zona noroccidental existen dos ciudades grandes que necesitan conectarse y que no han podido conectarse porque lamentablemente no hay una carretera, o sea, tienen algún tipo de carretera mínima, pero no les ha sido posible mantener una buena conexión de tráfico y ha sido un poco complicado eh, lograr que puedan comunicarse de manera adecuada. Entonces, eh, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte de Obras Públicas ha estado pensando en hacer una carretera y luego de haber hecho varios análisis, resulta que la mejor carretera o digamos que la mejor opción que encuentran es enviar una carretera por este sitio, ¿no? Una carretera que va a atravesar este sitio, ¿ya? Entonces la carretera va a atravesar por aquí, ¿ya? Esa es digamos que es la mejor opción. La mejor opción principalmente porque es la más barata. Y para el Estado, esa es la opción que generalmente es la más importante y la más útil, la más barata. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando hablamos de criterios de valoración, hablamos de lo que la gente puede decirnos respecto de este proyecto. Este es el proyecto. Es un lugar donde viven familias, quizás dos, tres familias de diferentes casas, diferentes viviendas, y de pronto van a tener que separarse porque hay una carretera que le atraviesa por la mitad prácticamente al pueblo. Y entonces ese es una dificultad que lamentablemente no se puede, digamos, evitar. Quizás aquí, eh, quizás aquí esto, yo le puse con negro, pero quizás se vea un poco más dramático, quizás. La carretera debería ir como en rojo, ¿no? Esta opción. Entonces, este es el primer recodo. Entonces, a la gente se le va a preguntar qué le parece. Entonces, si nosotros utilizamos los tres criterios básicos de lo que significa el desarrollo sostenible en relación con la primera opción, vamos a ver que lo primero que vamos a decir es que económicamente la, o sea, en esta primera opción, en la primera opción, la parte económica está bien, ¿no? Es correcta la parte económica. Es la primera cosa que se podría decir es que efectivamente la cuestión económica marcha bien. ¿Por qué? Porque es más barato. O sea, la línea recta generalmente en una construcción es lo más barato y eso es lo más idóneo. Sin embargo, si nosotros ya empezamos a pensar en la parte social, pues la parte social, como usted ve, pues, significaría separación de familias, significaría que
que van a tener que derrumbar algunas casas, van a tener que indemnizar gente, va a tener que salir gente, ya no va a poder vivir ahí, va a tener que mudarse. Entonces, socialmente, pues hay ahí una, digamos que una línea roja, ¿no? Que es difícil pasar. Y si nos vamos al tema ambiental, en cambio, pues ahí la verdad es que probablemente tendríamos que decir que esa parte está correcta. ¿Por qué? Porque el proyecto apenas le roza la parte ambiental. Apenas le roza la parte ambiental. Entonces, esa es una primera cuestión y es una cuestión de discusión. Y la gente nos va a decir eso, o sea, eh, nos va a plantear una posibilidad de cuestionar eso, ¿no? Va a cuestionar esa creación, digamos. Entonces, esa es, digamos, una primera alternativa y la gente nos va a cuestionar eso, nos va a decir qué es lo que están pensando. Entonces vamos a suponer que dentro de este proceso de participación, de consulta a la gente le vamos a decir, bueno, y si no les parece esta opción, ¿cuál sería la opción que ustedes proponen? Entonces vamos a suponer que la gente nos dice, oigan, ¿por qué no, en vez de dañar todo el sistema y dañar a las familias y todo, como la carretera viene por este sitio y continúa por este sitio, ¿por qué en vez de pasar por todo el pueblo, ¿por qué no mejor optan por tomar, por ejemplo, aquí un desvío y se suben por aquí, vuelven a conectar ahí y le causan un poco menos de daño al pueblo? O sea, se van así y la vía viene como por aquí, ¿no? O sea, hay afectaciones al pueblo, pero son mínimas. Y luego, bueno, ya tienen que derrumbar árboles, pero eso ya no es tan impactante para la gente, porque son árboles. Entonces, esa es una segunda opción. Entonces, analizar esa segunda opción, analizar esa segunda opción significa, primero, bueno, económicamente no es, no es tan bueno. Económicamente no es tan bueno. ¿Por qué? Porque es más caro. O sea, si uno se desvía del trazado original, generalmente va a ser más caro. Eso va a llevar mucho más costo. La parte social, esa sí que ha mejorado, porque ya, como usted ve, dentro del proyecto ya casi no le topan al pueblo. No hay mayor vivienda afectada, por ahí quizá una otra, pero ya muy puntual. Entonces, socialmente, pues resulta que probablemente está bien, ¿no? Mejora bastante. Ahora, ambientalmente sí hay un sufrimiento importante. ¿Por qué? Porque ya el proyecto, si pasa por donde hemos indicado, ya significa un desbroce importante de vegetación, hay que botar los arbolitos, y entonces eso ambientalmente es mal, es negativo. Por ahí puede surgir una tercera alternativa que dice uno, bueno, vean, a ver, no se vayan por arriba ni se vayan por el centro. ¿Por qué no toman de aquí y tratan de bordear el pueblo por terrenos baldíos, qué sé yo, y le tratan de dar pues este giro, le traen le traen a la carretera por un ladito. Entonces no dañan el bosque, no dañan digamos, el pueblo. Esa sería una tercera opción. Y digamos, no hay mayores líos. Entonces, una tercera opción, económicamente, yo incluso me atrevería a decir que
que capaz que no es hasta tan dañina económicamente, o sea, que no es tan complicada, porque a la final, ¿qué es lo que pasa? Que uno cuando hace este tipo de proyectos, usted tiene que declarar expropiaciones, es decir, hacer ventas forzosas, indemnizarle a la gente porque él va a destruirle la casa. Y probablemente eso, en términos de costos, claro que esta variante podría ser más costosa, pero tal vez no sea tan costosa o no sea mucho más costosa. En cambio, quizás por ahí resulta que ya haciendo cuentas generales, claro que pone un poco más de material, pero ya evita indemnizar viviendas. Las viviendas son costosas. Claro, tiene que derruir las viviendas, llevarse los escombros, o sea, genera un montón de gastos y eso puede ser más costoso. Entonces, por ahí capaz que ni siquiera es que económicamente les perjudica demasiado. Tal vez hay un pequeño perjuicio económico en términos de que es un poquito más caro, pero se ha librado de un montón de problemas y de hecho del problema grave que es la gente protestando y la gente reclamándole que no ha hecho lo correcto. Socialmente es evidente que se ha hecho bien, porque ya no topa el pueblo, ¿no? O sea, usted mismo ve que ya el pueblo está prácticamente afuera. Y ambientalmente, pues ni se diga, ¿no? Ambientalmente, la idea es que está afuera, este proyecto está completamente afuera digamos, de la zona de bosque. Tal vez esta tercera opción, ¿no es cierto? Esta tercera opción es la que nos marca o es la que nos da la pauta de qué significa el desarrollo sostenible y qué significa que se reciban los criterios de valoración de las personas, ¿no? De los habitantes, de los que se ven, digamos, afectados de alguna manera por la construcción de este proyecto. Entonces, esta es, digamos que la estructura, ¿no? Entonces, cuando la ley me dice cuando la Constitución, perdón, me dice que habrá criterios de valoración, pues nos referimos a estos criterios. Es más, nos habla la Constitución, como usted ve, de la opinión de la comunidad según estos criterios establecidos en la ley y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Que en general esos criterios tienen que ver con lo social, económico y, em, y ambiental, ¿no? O sea, ese es el principio básico del desarrollo sostenible, o sea, está en la norma. Así es que eso es lo que se tiene que valorar, que sean ambientalmente, eh, digamos, que sean ambientalmente válidos, ¿no? Que sean ambientalmente factibles, ¿no? Quizás de eso, eh, eh, y aquí quizás vale la pena poner como complemento el artículo 184 del CODA, o sea, como complemento a esto, a esta idea, ¿no? Eh, ya le voy a, ya le estoy poniendo para darle una lectura y complementar esto. Ok. ¿Puede darle lectura, por favor? Ya, Artículo 184. Esto es del CODA, ¿no? Por si acaso. ajá, ya. Artículo 184. De la participación, ya, de la participación ciudadana, la autoridad ambiental competente deberá informar a la población que podría ser afectada de manera directa sobre la posible realización de proyectos, obras o actividades, así como de los posibles. ¿Me está escuchando? Sí, sí. Ay, pensé que se me el internet. Así No, como no, de los solo posibles sí. impactos social ambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar. La finalidad de la participación de la población será la recolección de sus opiniones y observaciones para incorporarlas en los estatutos ambientales, siempre que ellas sean técnicas y económicamente viables. Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la población respectiva,
La decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la autoridad ambiental competente. En los mecanismos de participación social se contará con facilitadores ambientales, los cuales serán evaluados, calificados y registrados en el Sistema Único de Información Ambiental. Ok, muchas gracias. A ver, aquí digamos que complementamos con lo que le venía diciendo de que hay estos criterios de valoración y eso tiene que ver con que a nosotros nos están planteando la idea de que la finalidad de la participación es recolectar opiniones e incorporarle en el estudio ambiental, es decir, en la evaluación, ¿no? En el diagnóstico ambiental, siempre que sean técnica y económicamente viables. Es decir, aquí estamos hablando de que nosotros hemos planteado una opción primera como Estado y luego la comunidad nos ha dado estas otras dos opciones. Entonces, vamos a decidir incorporar esas observaciones siempre que sean económica y técnicamente viables. Técnicamente estamos hablando de la parte ambiental, obviamente, y de la parte social también. Y lo económico, bueno, es claro, ¿no? Es claro que al Estado le importa mucho la parte económica. Pero en resumidas cuentas, lo que estamos haciendo aquí es receptar las opiniones, y eso es bien importante. Y eso vamos a complementar con lo que ya leímos, ¿no es cierto? Que el Estado valora la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los instrumentos de derechos humanos. La ley es clara, aquí están digamos, los criterios, es que sean técnica y económicamente viables, esto es lo que dice la ley, la Constitución se remite en este aspecto a la ley, pero al final nos pone una salvedad la Constitución. ¿Y la Constitución qué es lo que nos dice? Dice, si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada por la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley. O sea, la comunidad podría no darme estas opciones, sino decirme, no, aquí el proyecto no se hace porque nosotros objetamos. Nosotros no estamos de acuerdo, nosotros no queremos, nosotros no nos interesa. Muy bien, pero ¿qué es lo que dice la Constitución? La decisión no es de la gente. ¿Ya? La decisión no es de la gente. Y eso hay que tener muy en cuenta. La decisión no le corresponde a la gente. Si la gente no quiere, no importa, básicamente. Porque quien decide es el Estado. En este caso, el Ministerio de Pero Energía y Ambiente. Por favor, dígame. entonces, ¿por qué hacen esa consulta si al final ponen Porque, eso? porque se requiere que la gente aporte su opinión respecto del proyecto. O sea, se requiere que la gente esté informada de lo que se va a hacer y se requiere recabar la información que la gente puede darme. Es que esto es importante, ¿no? En la práctica, esto que hemos hecho, este ejercicio que hemos hecho es importante. O sea, la gente puede conocer cosas en campo que nosotros cuando elaboramos un proyecto o estamos en algún proceso, nosotros podemos no saber o no entender cómo funciona esa dinámica. Y la gente nos va a dar esas observaciones y nos va a explicar y nos va a decir, bueno, por esto, por esto, por esto, por esto, deberíamos cambiar el trazado, deberíamos hacer estos ajustes, o sea, la gente ayuda en el sentido de otorgar opiniones. Sin embargo, y esta es una cosa bien, bien, bien trascendente, o sea, eh, a veces las necesidades públicas o las necesidades de lo público, eh, claro que perjudican a unos pocos, pero puede ser que se vuelva un tema, un proyecto de necesidad nacional, ¿no? Por ejemplo, yo lo que digo es esto, ¿no? Vea usted que el año pasado, esto es reciente, el año pasado apenas, el presidente de la República presentó un proyecto para hacer la construcción de la nueva cárcel en Archidona, eso es Napo, provincia del Napo, en la Amazonía, Archidona.
Eh, el proyecto está ahí, el proyecto todavía no llega a ejecutarse, pero ya empezaron a hablar del tema. Y Archidona ya se levantó. Y Archidona ya dijo, las autoridades y la gente ya dijo, no, acá la cárcel no viene, no viene la cárcel. O sea, no queremos aquí la cárcel, porque queremos mantenernos seguros. Y entonces la gran pregunta es, bueno, ok, no va Archidona a la cárcel. La gran pregunta es, ¿a dónde va? La gran pregunta es, ¿necesitamos una cárcel más? Entonces, claro, uno mira, recientemente vea usted ahí en Turi, en Cuenca, en Azuay, han habido nuevos muertos en la cárcel, ¿no? Todos viven en condiciones de hacinamiento, se pelean entre ellos, se matan entre ellos y hacen horrores desde la cárcel, o sea, mandan a matar gente afuera, ¿no? Acá en Quito hay un escándalo por una, vea usted que hay un escándalo estos días por el asesinato de una señora de 70 años que todo parecía indicar que era un sicariato y resulta que no era un sicariato, o más bien dicho, tal vez sí era un sicariato, pero contratado por su propio hijo, que estaba preso en la cárcel eh, por acusado de violación a su hijastra, ¿no? A una hijastra, acusado de violación, detenido, preso, y él organiza desde la cárcel el asesinato de su madre para quedarse con varios bienes con la ayuda de sus dos hijos, es decir, nietos de la señora. Una cosa espeluznante, digamos. Entonces, claro, uno va diciendo, bueno, no hay control sobre ese tipo de cosas, se matan la gente en la cárcel, se pelean, hay disputas, ¿no? Hay hacinamientos brutales. En la misma cárcel de Esmeraldas tenemos un problema grave de hacinamiento, de las condiciones de... Entonces, ¿se requiere otra cárcel? Yo creo que sí se requiere. En estas condiciones y bajo los lineamientos que hay, sí se requiere. Y nosotros hacemos o tratamos de hacer los estudios como para entender dónde puede ir la cárcel, pero justo donde queremos ponerla, esa población no quiere. Y si no, pongan en cualquier parte, pero en mi lugar no. Y si eso me dice Archidona, y eso me dice La Tacunga, y me dice Quito, y me dice Esmeraldas, y me dice Manta, y me dice Puerto Viejo, y me dice todo el país, ¿dónde la pongo? O sea, ese es el gran problema. Eh, y es algo que es necesario, ¿no? Es algo muy necesario, ¿no es cierto? Entonces, yo, por ejemplo, pensaba cuando, eh, digamos, siempre ha habido como han habido como oposición a ciertos proyectos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de la energía eléctrica es brutal el tema, ¿no? Porque, por ejemplo, para poder llevar energía Esmeraldas, por decir algo, la energía viene de la Amazonía, o sea, en la Amazonía, en Coca-Cola, Sinclair o en el límite entre Azuay y Cañar, ¿no? En el sur del país. Ahí están las principales generadoras de energía eléctrica. Entonces, por ejemplo, Esmeraldas en este momento tiene un sistema deficiente de atención de energía eléctrica. Y con todo derecho, Esmeraldas reclama mejorar su sistema eléctrico. Con todo el derecho, o sea, le corresponde. Y yo digo, bien, correcto, hay que mejorarle. Entonces, ¿qué es lo que se empezó a hacer? Se empezó a hacer la construcción de una línea de transmisión que conecta Santo Domingo con Esmeraldas. ¿Por qué? Porque desde Quito hasta Santo Domingo ya hay una línea de transmisión que llega a una subestación que abastece toda la zona de energía eléctrica. Pero como yo quiero llegar es a Esmeraldas, es una gran idea conectarle con Santo Domingo para que de Santo Domingo, que viene la energía eléctrica de Coca-Cola Sinclair que sale desde Quito, ¿no? Eh, yo le conecto y mando parte de la energía que viene de la Amazonía hasta Esmeraldas. Pero resulta que yo tengo en zonas como la Concordia, por ejemplo, en zonas como bueno, en la misma salida de Santo Domingo, ¿no? Esas mismas salidas, en la parte de Ayuriquín, incluso, que son, es parte de la zona de influencia de, de la línea de transmisión esta Santo Domingo Esmeraldas, y la gente me dice, no, aquí no me pasa ninguna línea, nosotros no queremos línea. Entonces yo le puedo explicar a la gente, oiga, pero
Ya, perfecto, ustedes no quieren línea, pero Esmeraldas necesita energía eléctrica. ¿Cómo le llevo si no paso por aquí? Este es el camino. Este es el camino para llevarle. ¿De dónde más le traigo? ¿No es cierto? Entonces yo tengo que llevarle energía, pero esa gente no me deja construir. Me dicen que no, que no quiere. Entonces yo siempre decía un poco en son de broma, ok, yo le acepto que usted diga que no, pero usted va y le explica a la gente en Esmeraldas por qué usted no quiere que pase la energía. Si usted les logra convencer de que ellos no necesitan energía y que pueden estar varias horas sin luz todos los días, pues ya ahí ya, ¿no es cierto? Entonces, claro, ese es ese es el gran problema. Entonces, por eso es que de alguna manera esta estructura de la consulta ambiental implica de por medio la idea de que haya una decisión planificada de crecimiento de servicios, de cosas, y que se deban hacer porque se requiere, o sea, se necesita. La misma minería, o sea, en este momento nosotros estamos ahí en una discusión en Quimsacocha por la instalación de una empresa minera. Claro, en Quimsacocha nadie quiere la minería, nadie la quiere, pero en cambio, y ese es un tema complejo, ¿no? O sea, no quiere la minería sí es contaminante, hay que decirlo, es muy contaminante, eso es la verdad. Eh, pero aunque sea contaminante, lamentablemente le da recursos económicos. Y entonces, claro, ahí viene el gran problema, ¿no? Y ahí mismo, o sea, ahí mismo en Cañar y en Azuay, en esa zona, usted se encuentra con este dilema. Es decir, ellos le reclaman, necesito más salud, necesito medicinas, necesito una mejor carretera, necesito más escuelas, necesito pagar a los profesores, necesito médicos. Pero ¿y de dónde me saco el dinero? ¿Cómo? ¿De dónde produzco? La forma de producir es, entre otras, generando una minera. Ahí tengo dinero y ahí puedo atenderles a lo que me piden. Entonces, siempre va a ser un tira y afloja, ¿no? Un tira y afloja entre, digamos que ciertas necesidades económicas que tiene el Estado para atender las necesidades de la gente y las condiciones ambientales. Por eso es que de alguna manera yo siempre me permito presentar este gráfico como para decirle, quizás el desarrollo sostenible y el equilibrio hay que tratar de buscarlo en el centro de estos tres círculos, ¿no? Pero claro, con toda la dificultad que eso tenga, a veces se podrá, otras veces no se podrá. Pero la idea es que la gente, claro, logre participar en ese aspecto. Lo que sí nos queda claro es que, de acuerdo a la Constitución, hoy en día, mientras no se reforme, la decisión de hacer o no un proyecto es del Estado. O sea, si la gente se me oponga, si yo veo que es necesario y yo veo que necesito hacerlo, voy a tener que hacerlo, ¿no? O sea, voy a tener que ejecutarlo, aunque la gente me diga que no, no lo quiere. Porque de otro modo, claro, yo favorezco a ese grupo, pero perjudico a otro grupo en otro lugar del país. Y eso me parece que hay que buscar esos equilibrios. Ese es el punto de partida. No sé si eso o sea, yo sé que la respuesta quizás no es la mejor, Ujú. pero, pero es la respuesta que le puedo dar y que en realidad parece que de acuerdo con la ley existe. No sé si eso le deja como, Sí, ya profesor, se me deja claro. claro, tal vez no tan satisfecha, pero digamos, le da un margen, ¿no? Un marco de análisis ahí de cómo debería ser, de cómo deberían funcionar las cosas. Bueno, esto básicamente. Entonces, si nosotros comparamos lo que dice la Constitución, acá nosotros tenemos también en la ley una disposición que es bastante parecida, ¿no? Que es esta de que del proceso de consulta hay una oposición mayoritaria, tiene que resolver la autoridad ambiental competente. Aquí lo único que le hago tener en cuenta que de este artículo del CODA, que es a diferencia de la Constitución, en la Constitución lo que me dice es tiene que resolver la instancia administrativa superior, ese es Ministerio de Energía y Ambiente.
Acá me dice en cambio que tiene que resolver la autoridad ambiental competente. Ese es Ministerio de Energía y Ambiente, solo que acá en la ley es más explícito, ¿no? Más explícito, ¿no? Esa es la idea. Pero en el fondo, como usted ve, digamos que la argumentación en los dos casos es bastante similar, ¿no? Eh, eso básicamente con este artículo, ¿no? Eh, hay en la parte final del artículo 9 numeral 6 del CODA, o sea, en esta misma línea, en el artículo 9 del CODA, numeral 6 en la parte final, porque no está en todo, pero yo le voy a copiar solo la parte que corresponde. Es una concordancia, ¿no? Nos habla de que toda decisión que puede afectar al ambiente debe ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente de conformidad con la ley. Es digamos que es una concordancia, ¿no? Nos dice básicamente lo mismo, pero es una concordancia que está en el mismo Código Orgánico del Ambiente. Y tenemos una concordancia final que me parece que también es importante, que siempre la tenemos que, que resaltar. Ya le voy a pegar que está en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Ya, que es del artículo 82, ya le... Quizás aquí hay un par de artículos en realidad sobre este tema, ya le... 82. Artículo 82, a ver. Ya, Ley Orgánica de Participación Ciudadana. En el artículo 82 nos establece lo siguiente. ¿Puede leer, por favor, artículo 82 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, por favor? Ok, artículo 82. Consulta ambiental a la comunidad. Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, para la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes. Gracias. Y complementariamente a este artículo, en la misma norma jurídica, ¿no es cierto? Nos vamos a encontrar con esos criterios de valoración, ¿ya? Aquí le voy a colocar. Artículo 83, por favor, si le da lectura. Ya, a ver. Artículo 83, valoración. Si de los referidos procesos de consulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente argumentada y motivada de la instancia administrativa superior correspondiente, la cual en el caso de decisión discúlpeme, es que se me hace más pequeña la pantalla.
Le subo entonces. Ahí está. Sí, a ver. Administrativa superior correspondiente, la cual en el caso de decidir la ejecución debería establecer parámetros que minimicen el impacto sobre comunidades y los ecosistemas. Además, deberá prever métodos de mitigación, compensación y reparación de los daños, así como de los posibles de los ay, así como de ser posible integrar laboralmente a los miembros de la comunidad en los proyectos respectivos, en condiciones que garanticen la dignidad humana. Ok, muchas gracias. Bueno, ahí tenemos nosotros una visión, como usted ve, eh, asociada, complementaria a estos criterios de valoración, ¿no? Entonces, ya vemos cómo va, o sea, digamos que está bastante claro por dónde va la cosa. No hay manera de que la gente, digamos, tome una decisión sin que medie la voluntad del Estado, ¿no? Por más que la gente, digamos, se oponga de manera férrea, mayoritaria, lo que sea, pues el Estado es el que tiene la batuta y tiene que tomar esas decisiones, esas resoluciones. Y eso, digamos que va a hacerse de acuerdo a lo que el Estado indique. Entonces, esta es la consulta ambiental, esta es la idea generalizada de qué significa la consulta ambiental. ¿Alguna pregunta, por favor? No, profesor, está entendible. ¿Está claro? Ok. Bueno, eso en cuanto a la consulta ambiental. Entonces vamos a pasar a la consulta previa, ¿ya? Ya. La consulta previa tiene algunas características, es un poco diferente, ¿no? Es un poco diferente. En la base normativa está también la Constitución, pero en el artículo 57, numeral 7, le voy a colocar. ¿Ya? Ese es el artículo 57 y le vamos a poner el numeral 7, que es el que se aplica en este caso. Ya, demos la lectura, por favor. Le Artículo leo, 57, sí, ya. numeral La 7, consulta, por favor. ya. La consulta previa libre e informada dentro de los plazos razonables sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente, participar en los beneficios que esos proyectos responden y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes serán obligatorias y oportunas. Si no se obtuviese el consentimiento de las comunidades consultadas, se procederá conforme a la Constitución y a la ley. Ok, Ya. gracias. Bueno, aquí hay algunas cosas que hay que caracterizar, ¿no? Eh, la primera es, a diferencia de lo que pasaba en la consulta previa, en la consulta ambiental, donde la consulta ambiental está abierta para cualquier persona, sea natural o jurídica, pública o privada, está abierta, es para cualquiera, pues la consulta previa solamente corresponde a pueblos y nacionalidades indígenas. O sea, aquí hay una restricción. Cuando hablamos de consulta previa, hablamos de comunidades indígenas, porque se trata de un derecho colectivo de los pueblos indígenas. Entonces acá no hay esta extensión que nosotros
podemos ver en la consulta ambiental, que es como más genérica, acá tenemos ya un límite, que se trata de las nacionalidades indígenas. Aquí sí ya está cerrado el tema. No hay cómo consultar a cualquier persona. La consulta previa solo cabe en caso de comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Nada más. Esa es una primera cuestión, ¿no? Solo cabe para pueblos indígenas. Ahora, la otra cuestión, digamos, el procedimiento es más o menos el mismo, hay que ir a consultar con la comunidad, hay que ir a hacer algunos temas, ¿no? Eh, Sin embargo, eh, aquí sí hay algunas restricciones ya más importantes. Aquí, como podemos ver, cuando no hay consentimiento, o sea, cuando la gente no acepta, a diferencia de lo que pasaba en la consulta ambiental, habíamos dicho, la decisión toma el Estado. Ah, es que hay oposición de la comunidad, sí, no importa, la decisión la toma el Estado, la comunidad no tiene poder de decisión. ¿Por qué? Bueno, acá sí que tiene. Si no se obtuviese el consentimiento, dice la Constitución, aquí ya no dice decide la autoridad, no, ya no dice eso. Aquí dice, si no se obtiene el consentimiento, se procederá conforme a la Constitución y la ley. Acá sí ya nos dice lo mismo. Aquí hay una variación en el texto. Entonces aquí, si no hay consentimiento, hay que hacer lo que dice la Constitución o la ley. Y entonces aquí viene el gran problema, pues. ¿Qué hacemos cuando hay una oposición mayoritaria en consulta previa, en el caso de una comunidad, pueblo, nacionalidad indígena? Porque aquí no puede decidir el Estado. Aquí hay que actuar de acuerdo a la Constitución y la ley. Entonces, ¿qué es lo que nos genera eso? ¿A dónde nos lleva? Es precisamente a pensar en que habría que buscar la Constitución para ver qué ordena la Constitución en estos casos. Y la verdad es que ya habiéndola buscado de cabo a rabo, digamos, todo el documento, no hay una disposición que nos diga qué se hace. No existe. Entonces, como no dice la Constitución qué debemos hacer, hay que seguir el mandato del artículo que dice de acuerdo a lo que diga la ley. O sea, si no, en la Constitución no encontramos algo expreso, busquemos en la ley. Y cuando empezamos a buscar en la ley, nos empezamos a encontrar con algunos problemas. Primero, que la ley el Código Orgánico del Ambiente, el CODA, no dice nada. No hay, ni siquiera existe la expresión consulta previa en ese documento. O sea, ni siquiera está prevista. No está prevista. No dice nada. ¿Dónde sí dice? En la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Resulta que ahí sí dice algo. Ahí sí se habla de la consulta previa, pero veamos qué dice al respecto. Entonces, en el artículo 81 del CODA nos aparece la definición de lo que significa la Le leo, consulta previa libre e informada. Por favor, sí, leamos, por favor. ya. Artículo 81. Fomento al biocomercio. La No, no, Autoridad no. Ambiental Nacional en... Ojo, ojo, ojo. Perdón, yo me equivoqué de norma. No es, es la ley orgánica de participación ciudadana. No es Ya. no es el CUD. Ya. Ah, ya sí, ¿verdad? Ya. Artículo 81. Consulta previa libre e informada. Se reconocerá y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatorianos y montubio, el derecho colectivo a la consulta previa, libre e informada dentro de un plazo razonable. Cuando se trate de la consulta previa respecto de planes y programas de prospección
explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus territorios y tierras, las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatorianos y montubios, a través de sus autoridades legítimas, participarán en los beneficios que esos proyectos reportarán. Asimismo, recibirán indemnizaciones por los eventuales perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento del sujeto colectivo consultado, se procederá conforme a la Constitución y la ley. Ok. Ahora, más o menos lo que nosotros estamos planteando aquí, bueno, le hace extensivo, ¿no? La norma esta a la disposición del 57, numeral 7 de la Constitución, a pueblos afroecuatorianos y montubios, ¿no? Como un derecho colectivo a la consulta previa. Eso sí puede pasar, o sea, eso sí se puede dar, se hace extensivo. Entonces, las normas lo que hace es un poco extender la implementación de lo que la Constitución establece, que no es una cosa extraña. Y luego, claro, nos habla am, de que cuando la consulta no obtiene el consentimiento, que es más o menos lo mismo que ya dijimos, otra vez nos vuelve a repetir que se debe actuar conforme la Constitución y la ley. Vuelvo a replantear la idea o ratificar la idea de que en la práctica, lo que nosotros estamos viendo aquí, o sea, esta práctica, está relacionada con la idea de que eh, ya no es la autoridad la que define. O sea, la propia norma, como vemos la Constitución y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, ya nos remiten a la ley o nos remiten a la Constitución, pero en la Constitución ya vimos que no había nada y aquí en la ley, pues tampoco hay mucho que digamos, tampoco pasa en el Código Orgánico del Ambiente. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Ahí es quizás empieza cierta dificultad. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Cómo hemos terminado interpretando? Bueno, luego de buscar un montón y de darnos cuenta qué es lo que teníamos que hacer o cómo es que funciona esto, pues la mejor manera es, nosotros entendemos que la consulta previa a la participación ciudadana es un derecho. Eso es lo primero, ¿no? Eh, y el hecho de entenderlo nos hace plantearnos que tenemos que volver a las disposiciones de la Constitución. Entonces, una vez que hemos revisado muy bien las disposiciones de la Constitución, hay que considerar este artículo 11, ¿no? El artículo 11 de la Constitución, que básicamente nos establece algunos principios de aplicación en función de los derechos consagrados en la misma. Y de esos derechos, ¿no es cierto? De esos derechos que están alegados en la misma, el numeral tercero de esos derechos nos establecen un nivel determinado de regulación, que ya les estoy poniendo en pantalla. Le leo el numeral 3. Sí, leamos el numeral 3 de la Constitución, por favor. Ya. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos será de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial de oficio o a petición de partes. Para el ejercicio de los derechos y la garantía constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente justificables, no podrá alegarse falta de normas jurídicas para justificar su violación o desconocimiento para desechar la acción por estos hechos, ni para negar su reconocimiento. Ok. Entonces, ¿por qué le hago leer este artículo y por qué para nosotros en participación ciudadana
es en la práctica importante este artículo, porque este artículo nos plantea la obligatoriedad, ¿no es cierto?, de la aplicación directa e inmediata de un derecho, ¿ya?, o de un conjunto de derechos. Y como nosotros vimos en el artículo 57 de la Constitución, el artículo 57 empieza diciéndole eso. Se reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos nacionales e indígenas los siguientes derechos colectivos. O sea, esta idea de la consulta previa como concepto constitucional es, como usted puede leer, un derecho colectivo. Es un derecho colectivo. Y el artículo en concordancia 11, numeral 3 de la Constitución, le dice que el ejercicio de esos derechos, de los derechos en general, dentro de esos caben los derechos colectivos, ¿no es cierto?, se rige por algunos principios. El principio 3 que mantiene la Constitución, es que los derechos establecidos en la Constitución, ese es el caso del 57, numeral 7, y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación. O sea que hay que aplicarlos de manera directa e inmediata, por y ante cualquier servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte, que significa que el ministro de Energía y Ambiente es un funcionario público, es un servidor público, que tiene esa obligación, según el artículo 11, numeral 3 de la Constitución. Entonces, es obligatorio, pero aún sigue habiendo ese vacío, ¿no es cierto? De qué hacer cuando las comunidades dicen que no, porque aquí lo único que me dice es, usted aplique consulta previa. Y aquí viene el complemento. Sí, en 1973, el Ecuador suscribió lo que se llama el Convenio 169 de la OIT, convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿ya? El convenio 169 de la OIT sobre pueblos tribales, que ese es el caso de los pueblos indígenas originarios que nosotros tenemos. Ya le voy a mostrar ese documento. Es un documento importante, ¿no?, en materia de derecho internacional. A ver, vamos a estar aquí, derecho internacional, ¿dónde estás? Aquí está. Aquí está el convenio 169 de la OIT. Le voy a mostrar qué es lo que dice. Ya, y aquí estamos en el artículo 6, numeral 2. ¿Ya? Que ese es el aplicable. Artículo 6, numeral 2. Ya le voy a poner en pantalla para que usted le lea el numeral 2 del artículo 6. Listo. Las consultas, por favor. Numeral 2, artículo 6.
Ya. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Gracias. Entonces aquí, este convenio internacional ya nos plantea de que el objetivo básico, primigenio de la consulta previa es llegar a un acuerdo, obtener el consentimiento, dice, ¿no? Clarito. Lograr el consentimiento. Lograr el consentimiento. O sea, no es que aquí le pregunto y me da la opinión y después el Estado dice, bueno, sí, pero no, igual yo construyo. No, 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 no. Aquí sí hay que llegar al consentimiento. Y este es un convenio suscrito por el Ecuador. Entonces, regresándome un poco a lo que habíamos conversado hace un rato, ¿no es cierto? Regresándome un poquito, habíamos dicho que de acuerdo con el artículo 11, numeral 3 de la Constitución, ¿no es cierto? Los derechos y garantías que se establecen en la Constitución y en los instrumentos internacionales, ese es el caso del Convenio 11 y 9 de la OIT, serán de directa e inmediata aplicación por cualquier servidor, servidora, público en general, administrativo, judicial, de oficio o a petición de parte. O sea, hay que entrar a dilucidar si quieren o no quieren. Y si no quieren, no hay cómo hacer. Porque el objetivo, de acuerdo con el convenio 169, es llegar a un acuerdo. Es que entreguen el consentimiento. Si no quieren, pues no se va a lograr. Y entonces, esa es la consulta previa, ¿no? Tiene estas aristas. No es una consulta abierta, está reservada para los indígenas. De acuerdo con la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, esas disposiciones se hacen extensivas a los pueblos afroecuatorianos y montubios principalmente, aunque a otras etnias también. Eh, y básicamente el ejercicio de los derechos y garantías, eh, digamos, no están sujetas a ningún tipo de objeción o de condición o de ninguna clase, ¿no? Hay que hacerlo de una manera adecuada, correcta, sin ninguna, eh, digamos, sin ningún lineamiento extraño. Hay que cumplir lo que dice la Constitución. Entonces aquí viene un caso que es importante, ¿no? Y por eso yo le decía que al principio cuando hablaba de la consulta ambiental, yo le dije que esto que le dejaba subrayado, le dejaba para explicarle al final. Y esto es bien importante, es súper importante porque esto crea confusión y después puede ser que tenga algún tipo de confusión. Pues hay tres tipos de mecanismos: consulta ambiental, consulta previa y consulta popular. La consulta popular no hemos visto todavía, la vamos a ver después, pero hay una confusión clara entre consulta ambiental y consulta previa. Como ya hemos visto, la consulta ambiental es una consulta orientada principalmente a recabar opiniones de la comunidad que sean ambiental y técnicamente viables, pero el que decide finalmente es el Estado. Eso hemos visto. En cambio, en la consulta previa, esta consulta está dirigida exclusivamente a los pueblos indígenas, extensivamente a los afroecuatorianos y montubios, pero también tiene como alternativa la idea de que en ese tipo de mecanismo de herramienta de participación, lo que va a terminar pasando es que quien decide es la gente, no decide el Estado, no decide el ministerio, es la gente la que decide. ¿Ya? Eso, digamos que en términos básicos es la gran diferencia. Sin embargo, nosotros cuando redactamos la Constitución en el 2008 cometimos un desliz, como usted puede mirar en este resaltado de color amarillo. El 398 el 398 de la Constitución se refiere a consulta ambiental, no previa, consulta ambiental, porque la consulta previa está en el 57, numeral 7 de la Constitución, pues es un derecho colectivo de los indígenas. Sin embargo, nosotros no sé si, yo a ratos ya no sé si es porque queremos pasarnos de listos o no sé, bueno. El legislador en la Asamblea Constituyente
puso, la ley regulará la consulta previa, pero puso esta frasecita, ¿no es cierto? Esa frasecita, el Estado regulará la consulta previa, le puso dentro de la definición de consulta ambiental, lo cual les lleva a una confusión. ¿Por qué? Porque uno podría llegar a pensar, equivocadamente por supuesto, que uno podría implementar una consulta previa y no preguntarle a los indígenas si quieren o no, sino simplemente tomar la decisión. Y eso es lo que se hizo con el pueblo Sarayaco, en Pastaza. Empezó un proceso de explotación minera y se hizo una consulta ambiental cuando en esa zona de Pastaza habían indígenas originarios. Y había que hacer consulta previa, no ambiental. Entonces hicieron la consulta y trataron de hacerle pasar por consulta ambiental basándose precisamente en esta redacción del artículo 398. La ley regulará la consulta previa. Digamos que en cierta medida eso como que genera, eso como que nos genera un conflicto. Y entonces el Ecuador para esta explotación petrolera les dejó ingresar, hicieron la consulta y hubo oposición de la gente y después y el Estado dijo, no, bueno, como es una consulta ambiental, no importa, nosotros tomamos la decisión. Los pueblos arayacus agotaron todas las vías y todas las instancias de reclamación a nivel nacional y se plantearon ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha dicho lo que ya sabíamos o lo que es lógico. Ustedes no pueden usar este artículo para consulta previa porque no corresponde. Corresponde a consulta ambiental. Ustedes tenían que hacerle caso a la comunidad. Si les dijo no era no, porque eso dice el 57 numeral 7 en concordancia con el 81 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y en concordancia con el 6 numeral 2 del convenio 169 de la OIT. Eso es lo que les dice. Y entonces perdimos el juicio y le hemos tenido que pagar una indemnización grande a los pueblos arayanos. ¿Por qué? Por necios, digamos, ¿no? Porque esa redacción es extraña, es un poco eh, ambivalente, ¿no? No sé, no sé ni cómo explicar eso, no sé si hay mala fe incluso en los legisladores en ese tiempo por poner eso, por intentar suavizar la cosa, pero en todo caso hay un error ahí, eso es una cosa que sí tal vez debería solucionarse, pero no se ha solucionado hasta ahora. Eso en términos generales, ¿no? Y esto es cómo funciona. No sé si tiene alguna pregunta. No, profesor, ya entendí. Eso es lo que le iba a preguntar a lo último. Bueno, que usted ya lo dijo, ¿no? O sea, que en la consulta previa es la gente la que decide. Eso era Ujú. lo único que estaba como que confundida y ya estoy clara. Ya, ok. Creo que es importante pasarle digamos, unos ejemplos de lo que es la participación ciudadana. O sea, en los dos casos se hacen más o menos se usan las mismas herramientas. Entonces le voy a mostrar en fotos básicamente, ¿no? Quizás en video por ahí. Deme un minutito que voy a bajar que no me olvidé de bajar mi memoria externa donde tengo fotos y tal. Deme un minutito, no se me vaya. A ver. Ok.
A ver, le voy a buscarlos. A ver. Ok. A ver, le voy a mostrar algunas cosas que son importantes, ¿no? Normalmente cuando nosotros, eh, a ver, tal vez o sea, lo que se hace es llevar adelante eh, audiencias públicas, ¿no? Usted tiene aquí una fotografía, bueno, ya le voy a mostrar varias fotografías. Esto es en una zona en Napo, ¿no? El cantón El Chaco. O sea, ¿qué es lo que se hace? Se muestra el estudio de impacto ambiental, ¿no? Del proyecto. Se le muestra a la comunidad, hay un grupo de expositores, digamos, que le presentan a la comunidad, la gente asiste, la gente participa, ¿no? Reciben toda la información, firman un registro de asistencia, ¿no? Eso es bien importante. Para nosotros como abogados, esto es quizás lo más importante. Tal vez no es lo más divertido del trabajo, pero es lo más importante de nuestro trabajo, eso, ¿no? El hacer que la gente firme, porque esa es la única manera de demostrar que efectivamente se llevó adelante el proyecto. Las fotos, los videos son complementarios, ¿no? Hay que siempre contar con un registro de asistencia. Eh, Hay diferentes niveles, ¿no? En el Chaco, por ejemplo, había un local más adecuado. Acá ya estamos en el Eno, ¿no? Esto es ya más adentro en la Amazonía. Aquí ya ve que está adaptado un lugarcito, un techito nomás, ya no es tan en detalle, ¿no? Se trata de hacer la, la exposición en la medida de lo posible. Bueno, esto son cosas que van funcionando, ¿no? De esa manera. Eh, Ahí usted ve la gente cómo participa y demás, ¿no? Eh, También, digamos que otra de las cosas que se suele hacer mucho es los centros de información pública, ¿no? Los centros de información pública son espacios, ya no reuniones, o sea, la audiencia pública o los talleres, como vimos en las fotos anteriores, son lugares donde se reúne la gente y usted les explica en grupo y tal. Acá ya hay documentos, ¿no? O sea, aquí se les explica de manera detallada ya uno a uno, ¿no? El formato es tratar de hacerles explicación uno a uno y que ellos vayan llenando, como usted ve, los datos para las observaciones que puedan tener, ¿no? Y aquí ya se les va explicando de manera individual, ¿no? Son centros de información pública y se les entrega trípticos, por ejemplo, aquí están documentos que son informativos para que conozcan el proyecto, porque a veces los proyectos pasan por las propiedades de ellos. Y aquí, o sea, a veces depende del sitio, ¿no? Es un trabajo súper al detalle, ¿no? A veces solo hay una mesita, otras veces hay oficinas, ¿no? Se hace con oficinas. Yo no sé si en alguno de estos hay oficinas, por ejemplo, aquí está un poco más armado, hay un centro de información
pública, pero es igual una mesita fuera de alguna dependencia, ¿no? Eso es súper importante, pero que haya por lo menos, ¿no? Este es la troncal, por ejemplo, este no sé, no sé qué quiere decir, dice. Ah, bueno, también está con una mesita afuera. Sí tengo por ahí algunos en los que hay, o sea, nos prestaron oficinas y tal para hacer esto, ¿no? Este trabajo, este no sé qué es. Ah, es el taller, ¿no? O sea, ya no en todos los lugares hay todas las comunidades, así que toca, ¿cómo vamos a decir, adaptarse, ¿no? Es dibuno, ¿no? En una escuela, a veces, donde presten los lugares, ¿no? Las instalaciones, donde se puede hacer. Eh, Otra de las cosas me parece que es importante, importante mostrarle es que igual que sucede en un juicio, los procesos de participación ciudadana requieren la solemnidad del caso y una parte de la solemnidad siempre es la convocatoria. O sea, usted tiene que demostrar que les convocó a la gente y eso es lo que le muestran estas fotos, es decir, entregándoles convocatorias y la gente firmando la fe de recepción de las convocatorias. ¿No? Entregando en diferentes lugares. Fíjese cómo firman la recepción de la convocatoria, porque quizás para nosotros como abogados, vea, por ejemplo, él es el alcalde del Chaco, ¿no? Ya no es ahora, pero en ese tiempo lo era. Entonces, personalmente firmando, son cosas súper importantes, ¿no? Tenemos que hacerlo nosotros porque son lo que le da validez a los procesos, ¿no? Entonces, esto se hace en un proceso de participación ciudadana, ¿no? Se hace firmar, se hace la entrega. Esta gente va a las audiencias públicas o a los centros de información público para que sepan, ¿no? A veces hay incluso que movilizar a la gente porque la gente muchas veces no tiene transporte para llegar a las reuniones. Entonces hay que, de acuerdo a las necesidades locales o a las fórmulas, a los mecanismos, hay que llevarles, ¿no? Esto es parte del trabajo, ¿ya? Y, y luego, digamos, a esto es a lo que llegamos, ¿no? Estas fotos le muestran un registro de asistencia firmado o un registro de la entrega de la información, ¿no? Registro de fe de recepción, ¿no? O sea, tiene que haber una recepción de los... Mire, fíjese, por ejemplo, esto. Esto tiene que haber, o sea, una fe de recepción. Y aquí usted ve varios GATS, personas naturales, ¿no? Aquí que dice gobierno seccional autónomo, junta parroquial de Ducur, dicen, ¿no? Esto es en Azogues, ¿no es cierto? Mire, todas las fees de recepción, o sea, todo esto tenemos que hacer porque esto es fundamental para que nosotros llevemos digamos, un proceso saneado, bien hecho, sin problemas, ¿no? Eh, y luego, claro, hacer los relatos, ¿no? De los talleres, fíjese, con registros fotográficos de todo lo que se hizo. Esto tiene que ser firmado, obviamente, por él o los responsables eh, de las cosas. Bueno, aquí hay el pequeño tríptico. Le muestro estas las cosas que, aunque eso ya no le vio, pero tal vez ahí no le ve. Tal vez en la pantalla. Sí, tal vez eso, ¿no? A ver, claro. Pues aquí usted lo que tiene es los informes. Fíjese que no son, o sea, son informes bien armados, ¿no? Con todo el proceso, ¿no? Con toda la documentación ahí, ¿no? ¿Quién aparece?
¿Quién no? Todo. Entonces son informes que uno debería hacer. Este es el tríptico, ¿no? Este es el tríptico que se le entrega a la gente, donde se le explica el proyecto, el plan de manejo ambiental, qué se va a hacer, qué no se va a hacer, para que la gente tenga pues un sentido claro de los contenidos, ¿no? De todo el proceso. Bueno, este es a grosso modo la idea de este proceso, ¿no? Me vuelvo un poco a mi pantalla original. No sé si tiene alguna pregunta sobre esto. ¿No? Ok. No, Ya, ok. Bueno, esto en términos generales. El último mecanismo que tenemos es la consulta popular. Consulta popular. La consulta popular está definida en nuestra Constitución. A ver, ¿dónde le tengo? Ya. Entonces, le voy a pasar un poco el- las disposiciones más comunes que tenemos, ¿no? En materia de consulta popular. El artículo más popular que existe o más conocido es el artículo 104, ¿no? El artículo 104. Listo. ¿Puede leer, por favor, artículo 104 de la Constitución? ok. El organismo electoral correspondiente convocará a consulta popular por disposición de la Presidenta o Presidente de la República, de la máxima autoridad, de los gobiernos autónomos descentralizados o de la iniciativa ciudadana. La Presidenta o Presidente de la República dispondrá el Consejo Nacional Electoral que convoque a consulta popular sobre los asuntos que estime convenientes. Los gobiernos autónomos descentralizados, con las decisiones de las tres cuartas partes de sus integrantes, podrán solicitar la convocatoria a consulta popular sobre temas de intereses para su jurisdicción. La ciudadanía podrá solicitar la convocatoria a consulta popular sobre cualquier asunto. Cuando la consulta sea de carácter nacional, el petitorio contará con el respaldo de un número no inferior al 5% de las personas inscritas en el registro electoral. Cuando sea de carácter local, el respaldo será de un número no inferior al 10% del correspondiente registro electoral. Cuando la consulta sea solicitada por ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior para asuntos de su interés y relacionados con el Estado ecuatoriano, requerirá el respaldo de un número no inferior al 5% de las personas inscritas en el registro electoral de la circunscripción especial. Las consultas populares que soliciten los gobiernos autónomos descentralizados o la ciudadanía no podrá referirse a asuntos relativos a tributos o a la organización política administrativa del país, salvo lo dispuesto en la Constitución. En todos los casos se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas. Ok. Y ahora, digamos que en concordancia a eso, en el inciso tercero del 106, ¿no?
El pronunciamiento popular. Ajá, el pronunciamiento popular. El pronunciamiento popular será de obligatorio e inmediato cumplimiento. En el caso de revocatoria del mandato, la autoridad cuestionada será cesada de su cargo y será reemplazada por quien corresponda de acuerdo con la Constitución. Ok, gracias. Bueno, aquí hay que resaltar solamente la primera parte del numeral 3 del artículo 106 de la Constitución. El pronunciamiento popular, es decir, lo que la gente diga, es obligatorio y de inmediato cumplimiento. Es decir, aquí no decide el Estado. Si la gente dice sí o dice no, o dice si se haga o no se haga, pues eso es obligatorio. No hay vuelta atrás. Aquí la comunidad sí decide, o sea, la gente decidimos. Y no nos vayamos muy lejos. Recientemente nomás hicimos la consulta popular respecto a dejar el petróleo en tierra en Yasuní. La gente dijo mayoritariamente que sí y eso hay que cumplir. Entonces, eso tienen que retirar, aunque yo veo que el gobierno se va a demorar mucho, quizás no lo llegue a hacer nunca, pero, pero por lo menos ya ha paralizado las acciones de extracción en el bloque 43 que veíamos justo a propósito del caso de los Tagaeri y Taromenane la semana pasada. En todo caso, está paralizada esas obras. ¿Por qué? Porque el pronunciamiento popular es obligatorio y de inmediato cumplimiento. Entonces, eso en el caso de la consulta popular. Y hay un aspecto que casi, esta es una pregunta que es de grado prácticamente. En materia ambiental al menos es de grado, ¿no? Que es, o sea, digamos que la iniciativa para plantear consultas populares, de acuerdo a la Constitución, la iniciativa para la implementación de, digamos, de consultas populares corresponde al presidente, a los GATS, que es de hecho a los presidentes de los GATS, que pueden ser alcaldes o prefectos, ¿no? En su circunscripción territorial y a la iniciativa popular, que como usted ve, necesita 5% del padrón electoral nacional si es una consulta a nivel nacional y el 10% a nivel local si es algo local. Como usted vio en la Constitución. Ahora, claro, nosotros, como le decía, nosotros sí fuimos al tema de votar porque se dejen las cosas en el Yasuní TT, que será una consulta a nivel nacional. Y acá en Pichincha hubo una consulta local convocada por el gobierno provincial de Pichincha, en donde se preguntó si se querían actividades mineras en el Chocó andino, precisamente por la presencia del oso de anteojos, y la gente también dijo no. Entonces ahí no va a haber presencia minera, al menos en el futuro medio, ¿no? Pero además de esa iniciativa, y esto es algo que es interesante preguntar en los grados, el artículo 407 de la Constitución constituye un, una excepción a la norma constitucional, ¿no? Porque plantea como uno de los titulares de la facultad de plantear consultas populares a la Asamblea. Es la única facultad de la Asamblea para consultas populares, no la tiene, de hecho. Pero en el 407 sí se establece y es cuando el presidente ha enviado un proyecto de declaratoria de interés nacional para un proyecto de, digamos, de explotación de recursos naturales o forestal en área protegida, ¿ya? Si eso es necesario hacerlo, el presidente motiva, digamos, y le pide a la Asamblea que declare la obra, ¿no es cierto?, eh, de interés nacional para que pueda realizarse. Y si es del caso, dice, la Asamblea puede convocar a consulta popular. Entonces es particular porque el 407 además se refiere justamente a este mecanismo de consulta popular, aunque en áreas naturales protegidas, con todas las limitaciones que eso implica, pero además le otorga a la Asamblea Nacional esta, eh, digamos, esta declaratoria de interés de manera particular y con eso la Asamblea podría
preguntarle a la gente si quieren o no, ¿ya? Y en cualquier caso, ese pronunciamiento va a ser de obligatorio e inmediato cumplimiento, como hemos visto, ¿no? Porque es parte de, digamos, las decisiones que toma la gente. Entonces, estos son los tres elementos básicos que nos hemos planteado respecto a la, el mecanismo de participación ciudadana. Consulta ambiental, consulta previa y consulta popular. Preguntas, por favor. No, Nada. profesor, la verdad es que no, yo le entiendo. Ok, bueno. Entonces, en la consulta popular son las personas que deciden, Sí, igual en la igual que en consulta la previa. consulta previa. Solo Correcto, en la primera, que es la consulta ambiental, es el Estado. correcto, correcto, es correcto. Es así, ¿no? Ujú. Bueno, eso como un muy buen resumen. Y ahora, el último principio que está establecido en el 395 de la Constitución es el que se le llama indubio pro natura. Y yo creo que ya le puse mal le puse properario, ese es de derecho laboral. Indubio pro natura, ¿no? Ese principio está en el numeral cuarto del artículo 395, que es el que originalmente estábamos viendo, y nos habla de la duda sobre el alcance de las disposiciones legales. ¿Puede darle lectura, por favor, numeral 4 del artículo Ya, 395 de la Constitución? ya. En caso de duda, En caso de dudas sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, estas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. Ok, muchas gracias. Este principio que dice que las disposiciones legales en materia ambiental deben aplicarse de manera que más favorezcan a la protección de la naturaleza, ese principio se llama principio indubio pro natura, es decir, en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, aplica de manera que sean más favorables a la protección de la naturaleza. La concordancia está, la concordancia de esto está en el artículo, de esta disposición está en el artículo 9 del Código, ¿ya? Artículo 9 del Código Orgánico del Ambiente. En el numeral 5. Le leo, Sí, por favor. Ya ya. está pegado. Indubio pro, indubio pro natura. Cuando exista falta de información, vacío legal o contradicción de normas o se presente dudas sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, se aplicará lo que más favorezca al ambiente y a la naturaleza. De igual manera, se procederá en caso de conflicto entre esas disposiciones. ¿Ok? Bueno, aquí está este principio indubio pro natura, ¿no es cierto? Que es un principio, como usted ha visto, que se aplica cuando hay duda, ¿no? Entonces, la duda en general, la duda tiene que ver con la aplicación de la norma. Y en el artículo 9 numeral 5 del CODA le da justamente cuáles son esos supuestos en los que se produce esta duda de que habla la Constitución. Y es cuando no hay información suficiente, no tengo una norma aplicable, o hay contradicción de normas, o el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental no es diáfano, es oscuro, ¿no es cierto? Entonces ahí debe aplicarse lo que más favorezca al ambiente y la naturaleza, ¿ya? Eh, Uno de los ejemplos más fáciles y más directos que yo le podría dar para entender del todo este principio es cuando, por ejemplo, usted se va de viaje al extranjero, ¿no? Y justo en el extranjero se va a visitar a su familia, a los amigos y tal. Y resulta que el día de que ya le despiden para que usted regrese al Ecuador, le regalan una plantita. Una planta
tradicional del lugar a donde se fue, ¿no? Usted estaba en el extranjero, en Europa, en Estados Unidos, no sé, en algún lugar. Y entonces le regalan, o en el Asia, qué sé yo, en China estaba de visita. Y le regalan una plantita y usted viene con la plantita al Ecuador. Entonces cuando usted llega al Ecuador, en Sanidad del Ecuador, le van a detener por la planta, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces las plantas que vienen de otros países, que son plantas exóticas, ¿no? Son especies introducidas, no se puede saber digamos, eh, no se puede saber eh, con exactitud qué puede pasar en el ambiente. Puede ser que ingrese la planta y no pase nada, pero puede ser que, supóngase usted trae la planta y le siembra en su jardín y la planta tiene algunas propiedades que causan destrozos en la naturaleza. Pero eso no se puede saber sino hasta el momento en que la planta, porque si es algo exótico que no conocemos aquí, hay que hacer algún estudio de adaptación, pero eso no tiene tiempo, porque usted ya está en el aeropuerto y está entrando. Entonces, claro, el oficial aduanero, si tiene duda y dice, a ver, esta planta puede ser que entre a causar daño, puede ser que no, pero no tengo información. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer él? Tiene que decidir negarle el ingreso de la planta. No puede entrar con esa planta. Peor un animal. Vea usted que en Galápagos, una de las cosas que pasó durante los setentas, y este es un ejemplo clásico de esto, ¿no? La gente en busca de nuevas oportunidades de trabajo y tal, empezó a irse a Galápagos a vivir a mediados finales de los setentas. Y claro, la gente se fue llevando perros, gatos, canarios, caballos, que no eran, y de hecho no son fauna nativa del sitio, no es fauna introducida, es fauna exótica. Entonces, en principio, yo diría los caballos, quizás los gatos, aunque los gatos no he sabido, creo que los caballos, los gatos no fueron muy problemáticos, pero los perritos sí han sido problemáticos. Y ahora usted tiene un problema de perros callejeros en Galápagos, en Santa Cruz, sobre todo. ¿Y por qué tiene un problema? Porque claro, los perritos se reproducen, hay gente que les abandona irresponsablemente, se vuelven perros callejeros y andan por ahí y se comen las tortugas y se comen ciertas iguanas. Claro, la tortuga queda indefensa, ¿no? Si el perro le ataca y no puede defenderse. Otros animales pequeños también. Entonces, eso ha causado un daño ecológico importante, porque esa especie se adaptó, el perro se adaptó y pues, se empieza a comer los animales más trascendentes del sitio. Entonces, claro, eso, ¿cómo puede saber eso si no solo cuando ya introduce la especie? Entonces, como ahí hay falta de información, usted tiene que decidir si usted es, digamos, empleada de el gobierno de Galápagos o de sanidad animal o vegetal, pues si usted tiene dudas de le dejo o no le dejo entrar. ¿Por qué pasar? Bueno, usted tiene que impedirle la entrada. ¿Por qué? Porque tiene que actuar de acuerdo a lo que favorezca a la naturaleza. Y la naturaleza no puede usted jugarle, digamos, no puede plantearle ahí por si acaso le dejo pasar, no ha de pasar nada, nos decimos los ecuatorianos a veces, bueno, a veces sí pasa. Y entonces, de acuerdo con la normativa, hay que frenar ese ingreso, ¿no? Y eso es la aplicación del indubio pro natura, ¿no? Igual pasa cuando hay vacíos legales, ¿no? Cuando no se tiene una disposición, por ejemplo, a veces el uso nosotros, por ejemplo, no tenemos una disposición de que se prevalezca el uso de, de estos pesticidas que dañan a los ecosistemas, ¿no? Entonces, la ley no me dice que yo tengo que prohibir, pero por ahí, si yo veo que está entrando algo de importación, que no sé porque no se ha comprobado, no se ha hecho los ajustes necesarios en el campo, no se ha visto
¿Cuál es el efecto de regar con eso las plantaciones? Bueno, puede haber un problema grave, ¿no? Puede haber una estructura trágica, ¿no? Entonces, y dañar el ecosistema, por ahí dañar la salud, generar, digamos, contagios y cosas, ¿no? Es complejo. Así es que ese es, a grosso modo, el famoso principio indubio pro natura. Preguntas, por favor. Nada. No, profe. Ok, bueno. Listo, entonces vamos a concluir ahí la clase. Lo único que le voy a pedir es que, bueno, puede abandonar la clase. Lo único, le voy a pedir un ejercicio eh, en el chat, algo ligerito, ¿no? Que cite un ejemplo de uno de los mecanismos de participación ciudadana. Entonces lo termina y puede irse. No debería tomarle más de 5 minutos. En realidad tiene 12 porque me pidió que saliera a las 7:30. En principio Ujú. estaría ahí, así que no habría mayor inconveniente. Y yo ya le he compartido en este momento por el chat. Entonces puede hacer, escribir ese documento y puede irse tranquilamente. Y nosotros nos vemos el día de mañana para nuestra clase, para continuar con el análisis de Ya, las profesor. disposiciones constitucionales. ¿De Profesor, acuerdo? entonces le Por doy favor. un ejemplo. Ya, gracias. Le doy un ejemplo, ya sea de consulta ambiental, consulta previa o consulta Sí, popular, cualquiera de sí, las tres. sí, Ay, uno de